Recuerde que esta cita maravillosa es con el Padre Celestial, con el pastor de nuestra iglesia, que se llama Cristo Jesús. Aleluya. Así que este pastor Cristo Jesús lo va a visitar a su casa, va a hablarle hoy, va a traerle consejos a su vida, a su alma, a su ser. Gloria a Dios. Así que bienvenido. Bueno, finalmente queremos comenzar a glorificar y a alabar el nombre del Señor y darle gracias a Dios porque realmente Él es bueno, Él es justo con nosotros. Y hoy vamos a comenzar este servicio de una manera totalmente diferente. Amén. Y vamos a comenzar a preguntarnos muchas cosas en esta hora. Es muy importante que nos preguntemos y nos hagamos, ¿será que nosotros estaremos siempre fieles a Dios? ¿Qué se necesita para ser fieles a Dios? ¿Qué se necesita para no fallarle a Dios? Esas preguntas yo creo que nos las hacemos diariamente. Aquellas personas que realmente tienen la necesidad de honrar y glorificar el nombre del Señor. Así que yo creo que esas preguntas nos las hacemos diariamente y buscamos de Dios todos los días. Así que hoy vamos a comenzar a resolver esas preguntas a través de la palabra del Señor. Hay un tema que hemos hablado y que es muy conocido y en la iglesia lo hemos predicado un par de veces, pero en la búsqueda de la palabra del Señor me inquietaba otra vez hacer énfasis y a reforzar ciertos aspectos. Acuérdese que la información se repite siempre es para reforzar algunas áreas que de pronto están débiles en nosotros. Amén. Y la pregunta es, ¿cómo está hoy su oración? ¿Cómo está usted hoy delante de la presencia del Señor? ¿Cómo está la comunión con Dios íntima? Porque realmente eso es lo que nos lleva a la presencia del Señor. La oración es lo más importante. Amén. Hemos visto los modelos que Dios nos dejó de oración. Jesús nos dejó unos modelos de oración. Nos enseñó que hay muchas cosas importantes. A través de la oración podemos nosotros realmente ver que ocurren cosas maravillosas. Una vez cuando los apóstoles fueron a echar fuera demonios y no pudieron echarlos fuera, le preguntan al Señor Jesús: Señor, ¿qué pasó que no pudimos echar fuera demonios? Y él le dijo: es que este género no sale sino con oración y con ayuno. Y una de las cosas que ayudó a mantener firme a Jesús siempre, aunque es Dios, pero que nos dio el ejemplo, era siempre la oración, la comunión con Dios. Y los grandes patriarcas se apartaban siempre a orarle y hablarle a Dios todos los días. Amén. Así que hoy vamos, basado en este tema que estamos hablando aquí, para que usted comience a analizarlo, vamos a hacer una pequeña oración para comenzar nuestro servicio en esta hora. ¿Y la oración para qué la hacemos primero? Para entregarle a Dios este servicio, que Él sea tomando el control de este servicio y que Dios sea hablando a las personas que se unen hoy con nosotros. Padre amado misericordioso, venimos una vez más delante de tu presencia, Dios, para glorificar y alabar tu nombre. Te damos gracias en esta hora por todas las cosas lindas y maravillosas que tú tienes para con nosotros. Te damos gracias hoy porque sabemos y entendemos, Señor, en esta hora que separados de tu presencia y de tu amor no hay nada que podamos hacer. Por eso hoy decidimos entregar, Señor, este servicio delante de ti y darte gracias hoy por todas las cosas lindas que tienes para con nosotros, porque hoy sabemos, Dios mío, que es tu fidelidad y tu misericordia la que nos mantiene firmes y adelante, Señor, y seguros. Háblanos hoy, Señor, queremos saber cómo poder orar, cómo mantenernos firmes en cuanto a las acechanzas de Satanás. Te lo pedimos todo en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Anímense, vamos a conectarnos, vamos a seguir conectándonos. Amén, en el nombre de Jesús. Vamos a buscar la palabra del Señor hoy en el libro de Mateo. Gloria a Dios, Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo 26, gloria a Dios, Mateo 26. Y vamos a comenzar a leer el versículo 30. Amén, 30, versículo 30 en adelante. Gloria a Dios. Si está conmigo, le invito a que usted busque la palabra, que lea la palabra del Señor y que se ponga a leerla conmigo. Si no, por favor, escuche atentamente la palabra del Señor. Yo quiero que usted le diga hoy, antes de empezar a leer,
Dígale por favor así: Señor, háblame, háblame, prepárame. Eso es lo que le tiene que decir al Señor, ¿ok? Dígale al Señor que le hable y le prepare. Dice la palabra del Señor así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. El Señor añade bendición a su palabra. En esta parte de la palabra, aquí en el capítulo 26 de Mateo, cuando comenzamos a leer este capítulo, el versículo 30 en adelante, si leemos unos versículos anteriores, dice claramente que ellos, cuando hubieron cantado el himno, salieron ¿a dónde? Al monte de los olivos. ¿En dónde estaban? ¿Cuándo cantaron el himno? Dice que Jesús se había reunido con sus discípulos, con sus apóstoles, y se había reunido para instituir la cena del Señor. Dice que ellos tomaron el pan, lo partieron, pero es increíble que Jesús estaba instituyendo la cena del Señor y celebrando de una u otra manera ese sacrificio que Él iba a hacer en la cruz de Calvario. Él se acercaba en ese momento ya a su muerte, y Él estaba profetizando que ese pan que Él había compartido y esa copa que había entregado iba a representar ese cuerpo que ahora lo veía normal, pero más adelante lo iban a ver destrozado, ensangrentado, en pedazos. Y que iba a estar cubierto sus vestiduras, su capa, su cuerpo, su cara, su rostro, todo iba a estar cubierto con sangre. Él lo sabía. Él sabía todo lo que iba a pasar, y a pesar de eso, del sufrimiento que iba a tener, Él decía que esto tenía que hacerse por los siglos de los siglos, hasta que Él llegara, para acordarnos de ese sacrificio tan maravilloso. Así que primero vamos a comenzar hoy con el primer principio bíblico, que es que todo lo que nosotros tenemos es debido a la muerte y a la resurrección de Cristo Jesús. Una de las cosas que hace la oración, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y cuando Él, en ese momento que expiró, dice que hubo un gran terremoto y algo pasó increíble, algo muy increíble pasó, y fue que anteriormente el lugar santo y el lugar santísimo eran divididos por una cortina muy alta, muy larga. Pero esta cortina separaba al pueblo de Dios y a los sacerdotes de la misma presencia de Dios. Una cosa era la antesala, que era el lugar santo, y el lugar santísimo era directamente la presencia del Señor. Y ahí los sacerdotes entraban el sacerdote entraba una sola vez al año para expiar todos los pecados del pueblo. Así, cuando Cristo murió, dice que esa cortina se abrió por el terremoto, por el poder de Dios, de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Para que la gente se pudiera dar cuenta que no fue los seres humanos que la partieron, sino que fue directamente la presencia de Dios. Y esto simbolizaba que ya nosotros no teníamos que estar o necesitamos de un sacerdote para poder llegar al lugar santísimo. Ahora, ¿cuál es el problema hoy en día? Que teniendo la oportunidad de entrar al lugar santísimo, nosotros no estamos siempre en el lugar santísimo, sino estamos en el atrio, o estamos en el lugar santo. No hemos querido llegar al lugar santísimo. ¿Y cómo se llega al lugar santísimo? Para poder llegar al lugar santísimo tenemos que estar en oración constante. Por eso a veces decimos: no, pero yo oro. Pero ¿cómo ora usted? Cuando usted ora, ¿usted de qué manera ora? Usted sí ora: Señor, lo que te dije ayer te lo digo hoy en el nombre de Jesús, amén. O Señor, yo estoy muy cansado y en esta hora me voy a acostar a dormir, así que gracias por la noche, por el día que pasó, en el nombre de Jesucristo, amén. Es imposible que usted pueda pasar al lugar santísimo. Hoy vamos a hablar de ese momento, esa manera como nosotros podemos pasar
del lugar santo al lugar santísimo. Amén. ¿Cómo podemos entrar a ese lugar santísimo? A través de la oración. Así que dice la palabra del Señor que después se fueron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. No solamente pasó en aquella época, sí, Jesús iba a ser crucificado, se le iban a llevar preso, le iban a hacer todo lo que le hicieron, y realmente los discípulos se apartaron, se alejaron, tuvieron temor y miedo. ¿Pero por qué? Porque dice la palabra claramente que el pastor había sido herido, porque el pastor había sido separado de ellos. Así que tuvieron ¿qué? Miedo, tuvieron temor. Y yo quiero que usted escuche atentamente la palabra de hoy, porque va a haber muchas instrucciones importantes para que nosotros podamos estar siendo más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando nosotros no tenemos una comunión íntima con Dios, sencillamente el pastor no está con nosotros. Cuando nosotros caminamos en la calle solamente con un título de cristiano, y cuando nosotros caminamos de aquí para allá viviendo la vida común y corriente, y nos levantamos con una oración de 5 minutos, si es que oramos, o leemos la palabra cuando estamos aburridos, o no le dedicamos el tiempo a Dios, pues sencillamente el pastor no está con nosotros porque nosotros no queremos estar con Él. Porque nosotros pensamos que Dios tiene que estar con nosotros, pero Él exige ciertos parámetros para que nosotros podamos llegar a ese punto realmente de compartir la presencia de Dios con Él. Así que cuando no estamos con el pastor porque hemos decidido no estar con el pastor, y lo vamos a ver más adelante en el desarrollo, pues sencillamente ¿qué va a haber en nosotros? ¿Qué va a existir en nosotros? Temor, miedo. Nos va a invadir el terror, porque los apóstoles, después de haber caminado con el Señor 3 años y pedazos, casi 3 años y medio, dice la palabra del Señor que ellos, después de haber conocido el poder, de ver todo lo que había hecho, lo que se había manifestado, cómo había calmado la tormenta, cómo había multiplicado los panes y los peces, ellos se escandalizaron y huyeron porque tuvieron temor de su vida, tuvieron temor de que los arrestaran, porque sencillamente el pastor fue quitado de ellos y las ovejas fueron dispersadas. ¿Usted hoy pertenece a un rebaño o se siente que está dispersado? Porque si usted se siente que está dispersado, no es porque Dios se ha alejado de nosotros. Porque nosotros muchas veces le decimos al Señor nosotros: Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué no estás conmigo? Señor, ¿por qué no estás haciendo una obra poderosa conmigo? Señor, ¿qué pasa con mi vida? Y nos sentimos solos y abandonados, pero no es porque Dios nos ha abandonado, es porque nosotros no hemos querido tener esa comunión con el Señor. Y miren lo que dice la palabra. Entonces le dijo: todos vosotros os escandalizaréis esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero dijo alguien ahí, respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Así que hoy nosotros podemos tener una falsa seguridad como la tenía Pedro. ¿Qué hacía Pedro? Pedro estaba seguro porque él sentía amor por Dios, y no era que ese amor fuera cuestionable. De pronto él en ese momento, y así mismo Dios lo vio porque lo vio, por eso le preguntó 3 veces: ¿me amas? Vio que lo amaba, pero la falsa seguridad, nosotros tenemos una seguridad falsa y pensamos que nosotros podemos depender de nuestros compromisos con Dios, de las promesas que le hemos hecho, y no podemos depender de nuestros compromisos ni de las promesas que le hemos hecho a Dios, porque ninguna de esas promesas realmente va a cumplirse si nosotros no estamos junto al pastor. Porque cuando el pastor está con nosotros tenemos fortaleza. Cuando el pastor está con nosotros tenemos poder. Cuando el pastor está con nosotros tenemos autoridad. Cuando los apóstoles estaban siempre con Jesús, que Él estaba caminando en medio de ellos, ellos tenían la confianza de ir a orar por los enfermos, a reprender demonios. Ellos se enfrentaban a los soldados romanos, ellos se enfrentaban a todo el que le tuviera que enfrentar. Inclusive ellos defendían a Jesús, porque Jesús estaba con él, pero porque la presencia, porque Jesús corporalmente estaba ahí con ellos. Inclusive él dijo que no era tiempo de ayunar porque era tiempo de fiesta, porque Jesús estaba con ellos corporalmente, presente. Así que ellos sentían el poder y la autoridad. Pero cuando nosotros comenzamos a prometer a Dios, y cuando sentimos la falsa seguridad de que nosotros siempre vamos a ser fieles a Dios y que nada nos va a apartar de Dios, porque nosotros tenemos que saber si vamos a cumplir esa palabra, y la única manera de saber si la vamos a cumplir es saber si Jesús está con nosotros, o más bien, si nosotros estamos con Jesús.
Porque dése cuenta que lo que nos unía y lo que une realmente con Jesús es nuestra comunión con Dios. Usted dice, pero es que usted no dice, no ha enseñado que Jesús está en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, en el universo, en su corazón. Sí, pero la comunión, la intimidad, la presencia, el respaldo de Dios no va a estar presente con nosotros si nosotros no nos mantenemos en oración, en búsqueda, en ayuno. Pedro habló de una falsa seguridad. Dijo, mire, yo le aseguro a Jesús que si algo te llega a pasar, aunque me tenga que morir o aunque tenga que ir preso contigo, yo lo voy a hacer. Pero Jesús, que conocía el corazón, y les voy a explicar por qué conocía el corazón y cuál era la acción que lo iba a separar realmente de la presencia del Señor, era esta. Jesús le dijo claramente, mire lo que le contestó el Señor después de que Pedro aseguró con tanta fuerza de que él nunca lo iba a dejar. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Uno diría, pero ¿cuál es la manera de hablar de Jesús? O sea, en lugar de decirme, bien Pedro, yo sé que lo harás, ven Pedro, sé que estarás conmigo, Pedro, yo sé que tú me amas, yo sé que tú eres el mejor apóstol que yo tengo. Él le dijo una cosa totalmente diferente que hubiera desmoralizado a cualquier persona. Y la palabra que Dios está hablando en este momento no es para desmoralizarlo a usted. No es para decirle, te está cuestionando, está diciendo, estás conmigo, oras, clamas. Y no es para que se sienta desmoralizado. Es que Dios nos habla de una realidad, pero esa realidad se puede cambiar si nosotros cambiamos nuestra actitud en lo referente a nuestra relación con Dios. Porque Jesús conoce tu corazón, conoce mi corazón, sabe si vamos a permanecer fieles hasta el fin. Así que si tú deseas realmente en esta mañana ser fiel a Dios y permanecer en la palabra del Señor, si tú deseas realmente comprometerte con Dios, comienza a evaluar tu relación con Dios, tu vida con Dios de intimidad. Si tu vida de intimidad con Dios y tu relación con Dios no es buena, no es profunda, no es verdadera, no es sincera, no es real, sencillamente todo lo que estás diciendo de que vas a permanecer fiel y todo eso es solamente algo efímero, que no va a ser real, que no va a tener fundamentos firmes. Porque la palabra dice que el corazón de los hombres son engañosos, dice, ¿quién lo conocerá? Y la palabra dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Así que dice la palabra, y Pedro volvió y le dijo, es lo que le dijo. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron conmigo, porque es que a veces nos contaminamos o nos contagiamos de lo que la gente dice, yo lo repito. Porque Pedro habló de esa manera, entonces todos los apóstoles dijeron, no, nosotros también, porque a veces nosotros repetimos, pero nuestra relación es personal e individual. No podemos generalizar, no podemos decir nosotros vamos a permanecer firmes. La relación es entre usted y Dios, no nadie más. Aunque somos parte de un cuerpo de Cristo, nuestra relación es exclusiva con el Padre Celestial. La salvación es independiente, la salvación es individual. Nosotros no podemos salvar a nuestra esposa, ni a nuestro esposo, a nuestro papá, ni a nuestra mamá, a nuestros hermanos. La salvación es totalmente individual. Por eso usted debe responder por su relación con Dios, no por otra más, no por el pastor, no por la iglesia, por su relación con Dios. Y dice la palabra del Señor que Pedro, en otras palabras, como que quiso callar a Jesús y decirle, perdóname, estás equivocado, Jesús. Vuelvo y te lo repito. Aunque me sea necesario morir o ir a la cárcel, yo lo haré por ti. O sea, lo que había dicho Jesús en ese momento había sido invalidado por la falsa seguridad de Pedro, por la falsa seguridad del hombre. Nosotros hoy tenemos que entender que como carne somos débiles y que tenemos que buscar cada día estar agarrados y cementados de la mano del Señor, porque cuando llegue el momento que le iba a llegar a Jesús, muchos se iban a escandalizar. Cuando llegue el momento que viene para el mundo de persecución, de prueba, no porque lo estoy diciendo yo, no porque usted diga, no, es que ese pastor solamente proclama cosas negativas, que persecución, que guerras, que dificultad. Mire que ya está pasando el coronavirus. Sí, está pasando el coronavirus, investigue que se está empeorando. ¿Y qué hay detrás del coronavirus? Hay un control total. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Nosotros tenemos que estar seguros. Cuando llegue el momento de la prueba y de la dificultad, ¿permaneceremos con Jesús o nos escandalizaremos de Jesús? ¿O huiremos para salvar nuestra vida y nos iremos de Jesús? Pero usted pregunta, bueno, y después de que te dice todo esto, dígame finalmente entonces cómo yo puedo estar arraigado y cimentado al Señor. Desde el principio lo estamos tocando.
depende de nuestra relación con Dios. Pero ¿por qué Jesús se atrevió a decir esto de Pedro? Vamos a verlo. Entonces llegó Jesús con ellos, después de haber tenido este tema de conversación, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. ¿A qué se fue Jesús? Él los dejó sentados y se fue ¿a dónde? A orar. ¿Quién se fue a orar? Jesús. ¿Quién es Jesús? El mismo Dios. Digo, quédense aquí mientras que yo voy y oro. ¿Por qué? Porque acuérdense que anteriormente él venía de celebrar la Santa Cena, de decir, yo voy a morir en la cruz de Calvario. Así que él necesitaba fortaleza en ese momento, porque aunque era el mismo Dios, él nos estaba enseñando que la única manera de permanecer en las pruebas firmes era a través de la oración. Jesús se acercaba a su muerte. De hecho, ya lo había visualizado, ya lo conocía, porque es que Dios conoce todas las cosas del futuro. Sabía cuánto latigazo, sabía cómo le iba a quedar la cara, sabía cuánto le iba a doler. Pero él dijo, tengo que ir a orar para ser fortalecido. Vienen momentos difíciles en la vida, en el mundo, en nuestra vida tenemos problemas, luchas y dificultades. Pero ¿qué estamos haciendo para mantenernos firmes ante las dificultades, ante las adversidades del mundo, ante nuestras pruebas, ante nuestras enfermedades, ante nuestras luchas? Tenemos que ir y seguir el ejemplo de Jesús, ir a orar. Pero mire lo que hizo, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Pedro era el más cercano, los dos hijos de Zebedeo también eran los más cercanos, los que más se habían acercado a él, los que habían más crecido, digamos, en su fe. Y se lo llevó. Pero él había acabado de hablar con Pedro y se llevó a Pedro para mostrarle realmente en qué iba a radicar su falla, en qué iba a radicar su error, en qué iba a radicar su cobardía y la de los demás. Y dice, y comenzó ¿quién? Jesús a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Oiga, Jesús estaba en cuerpo humano, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Así que la tristeza y la angustia siempre va a tocar sobre las puertas de nuestro corazón, sobre la puerta de nuestras vidas. Y Jesús sabía que ese sentimiento en la parte humana iba a venir a tocar su vida. Y él dijo, la única manera de que estos sentimientos no me consuman, la única manera de que la autocompasión, la tristeza, el dolor y la aflicción no me destruyan es a través de la oración. Y hoy el Señor nos está invitando en este momento que entendamos cuál es la importancia de la oración. Si tú realmente anhelas estar con Dios por la eternidad, si tú quieres ser más que victorioso, si tú quieres ver la victoria de Dios sobre la vida tuya, sobre la de tu familia, métete en oración, no 5, no 10, no 15 minutos. Dale el tiempo que Dios se merece. Y se comenzó a entristecer en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma, mire lo que dijo Jesús, mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo y orad conmigo. Jesús decía que su alma estaba muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, porque sabía que la muerte iba a llegar a su vida. Sabía lo que iba a suceder. Así que él estaba triste. No es pecado que tú estés triste. Lo que es pecado es que la tristeza te consuma y te destruya y haga que pierdas la fe en Dios. Ahí es donde radica el pecado. Esas cosas que Dios ha puesto en nosotros como que son cosas normales de tristeza, dolor, aflicción, no son malas porque sencillamente son parte de nosotros como seres humanos. El problema es que cuando nosotros dejamos que ellas nos controlen a nosotros y nos destruyan y nos sometan y nos arranquen de la fe en Cristo Jesús, ahí es donde se convierte en pecado. Así que nosotros tenemos que adelantarnos a estos sentimientos, tenemos que adelantarnos a las situaciones del mundo, tenemos que adelantarnos a las situaciones que nosotros tenemos como humanos, como seres humanos, que estamos propensos a la enfermedad, estamos propensos a perder, a muchas cosas porque somos humanos. Entonces tenemos que adelantarnos a estos sentimientos y estar preparados en la oración. Dice que habían 10 vírgenes y las 10 vírgenes eran vírgenes, las 10 eran vírgenes, tenían unas características. Las 10 tenían lámparas. Las 10 estaban esperando al novio. Las 10 tenían aceite. Y usted dice, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia era que 5 de ellas, escuche, 5 de ellas tenían provisión extra de aceite por si la lámpara se apagaba. Las otras no. Las otras pensaron que eso era rápido y que ya iba a pasar. Pero cuando llegó el momento en que el novio llegara, como no había llegado, se les apagaron las lámparas, se acabó el aceite. Y ellas pidieron que les compartiera y dijeron, no, porque nosotros vamos a quedar, vayan y compran.
Y mira que ellas fueron y compraron, cuando vinieron ya el novio había venido. Y ellas fueron a tocar y el novio abrió y dijo, ¿quiénes son ustedes? No las conozco. Y cerró la puerta y las dejó por fuera. ¿Qué significa esa provisión de aceite? Esa provisión de aceite es la que tú y yo tenemos que tener. Y es en oración cuando la viuda en 2 Reyes 4 perdió a su marido y los acreedores vinieron a llevarse a sus hijos. Tenían que llevarse a sus hijos, ya había sido viuda, perdió su marido y ahora sus hijos venían a llevárselos los acreedores, porque en esa época así se pagaban las deudas. Si el marido había quedado con una deuda y no tenía plata para pagar casas, ni carros, ni tarjetas, ni cuentas bancarias, sencillamente se llevaban sus hijos como esclavos. Así que esa mujer iba a perder todo, sin marido y sin hijos. Y fue y le pidió ayuda al profeta y el profeta le dijo, ve, pide vasijas prestadas a todos tus vecinos, no pocas, no pocas. Y vuelvo y después ve y enciérrate tú y tus hijos y órale al Señor. Y con fe comienza a llenar el aceite, la vasija que tiene, porque tenía solamente una vasija de aceite. Dice que ella comenzó de esa vasija de aceite, se multiplicó y se llenó todas las vasijas que habían pedido. Pero tuvo que trabajar, ir a pedir a todos los vecinos. ¿Cómo se le ocurre? Uno diría, ¿cómo se le ocurre a ese profeta, en medio del dolor, de la angustia, de saber que venían los acreedores ya, que estaba viuda, que había perdido a su esposo? ¿Cómo se le ocurría a este hombre decirle, ponerlo a trabajar? Es mejor que hubiera girado un cheque. Gíreme un cheque y todo se arregla. Y eso es lo que nosotros queremos, todo lo fácil. Pero el Señor le dijo, y el profeta le dijo, ve y ora, ve y trabaja, ve y busca, ve y pide a los vecinos vasijas prestadas, porque Dios te va a bendecir de acuerdo a tu trabajo, Dios te va a bendecir de acuerdo a tu oración, Dios te va a bendecir de acuerdo a tu comunión con Dios, Dios te va a bendecir de acuerdo al tiempo que tú inviertas con el Señor Jesucristo. Ahí es donde radica tu victoria, ahí es donde radica el poder tuyo, ahí es donde radica realmente la seguridad de salvación. La angustia había tocado a Jesús, pero Jesús fue a orar. ¿Y qué pasó? Y dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, postrado. Era una oración que valía porque salía del corazón. Postrado sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible. No quita, digo, si es posible. Es otra manera también de cuando oramos. No es pedir lo que nosotros deseamos y sí en el nombre de Jesús. Señor, me gustaría recibir esto, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Si es posible, dijo el mismo Dios, el mismo Jesús, Dios humanamente, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. ¿Se da cuenta de la importancia de una oración en humildad? No una oración prepotente. Dame, te exijo, te pido. Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él decía, si es posible, si puedes ahí, Señor, que se pase esto, pero si no, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Oración en medio de la dificultad para enfrentar las luchas y una oración bíblica conforme a la voluntad de Dios. Y dice la palabra del Señor, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, mire lo que le dijo el Señor, y le dijo fue a Pedro específicamente. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro había dicho hace unos momentos atrás, Señor, mira, aunque me toque ir preso, aunque me toque morir por ti, yo lo voy a hacer. Y corrigió a Jesús. Le está diciendo a Jesús, espérate, estás equivocado, toca decir algo, pero déjame corregirte. Vuelvo y te lo repito, yo no te voy a dejar, yo voy a morir por ti, yo voy a ir preso por ti. Y vino y le dijo a Pedro, fue a Pedro el que le dijo, el que había comentado, le dijo, y vino a Pedro. Y dijo, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Se da cuenta que no es excusa, Señor, es que tú sabes que soy muy cansado. Señor, tú sabes que yo trabajo mucho. Señor, tú sabes que yo le invierto 4 horas a Facebook. Señor, tú sabes que yo le invierto 3 horas a Instagram y ya no me queda tiempo para orar. El Señor lo dijo claramente. Quédate aquí, acompáñame en oración. Nuestra oración es por nosotros, por nuestra familia, por el mundo que se está perdiendo. Esa es nuestra oración. Jesús estaba pidiendo en ese momento que sus compañeros, que sus apóstoles lo apoyaran en oración. Pero le digo ni siquiera, o sea, por lo menos una hora. ¿Cuánto oramos nosotros? ¿Qué tal que nos preguntara hoy Jesús a nosotros y nos encontrara? Ni siquiera 3 minutos oraste. Ni siquiera 5 minutos oraste. El Señor está requiriendo por lo menos una hora, Pedro. O sea, ¿cuánto tiempo ya orando Jesús?
Se fue a orar. Y aquí solamente, si le dijo ni siquiera una hora, quiere decir que Jesús duró un poco más de una hora orando en ese momento. Oró más de una hora por su situación, por su circunstancia. Pero nosotros lo que queremos hoy en día es solamente quejarnos, Señor, pero ¿por qué no me has sanado? Señor, y sin oración, ¿no? Señor, ¿y por qué no me has suplido mi necesidad? Sin oración. La oración es importante. Y dice la palabra, continúa diciendo, velad y orad, escuche, para que, mire lo que nos dice la palabra. ¿Estamos seguros que no vamos a fallar? Mire el consejo del Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué dices tú? ¿Quieres orar? Sí, tu espíritu está diciendo, yo quiero orar. Yo quiero amar al Señor. Es verdad, lo creo fielmente que estás diciendo eso. Al otro lado lo creo que estás diciendo. Pero la palabra nos da la respuesta. El espíritu está presto, pero nuestra carne es débil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Doblegar nuestra carne en oración, en ayuno, en búsqueda del Señor, porque ahí es donde vamos a doblegar nuestra carne y vamos a impedir que nuestra carne siga gobernándonos. Y miren lo que dice. Otra vez fue y oró por segunda vez.